Amén. Creo que hoy van a celebrar el Día del Niño. ¿Hasta cuándo es el Día del Niño? No. ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad? ¿Ah? Pero no niños espirituales, ¿no? Bien. Hoy quisiera compartir con ustedes un mensaje que lo he titulado Libres en Cristo. La gloriosa libertad de los hijos de Dios. Hoy le preguntaba a algunos hermanos y a algunas hermanas, cuando vos podés escuchar la palabra libertad, ¿qué viene a tu mente? Y siempre tu mente va a responder a la construcción que se ha hecho en tu vida, de acuerdo a tus vivencias, de acuerdo a lo que vas comprendiendo. Y gracias al Señor que Él se atravesó en nuestras vidas en un día, y hoy podemos tener una comprensión mayor, ¿no?, de lo que es la libertad. Fíjense que tenemos un presidente que es pregonador de la libertad, ¿no? Él dice que es un libertario. Y tiene una frase, ¿no?, que dice, ¡viva la libertad! Ah, la estaban por decir, ¿no? En el año, hoy estudiaba y leía, en el año 1886, hace 178 años de esto, se levantó y se inauguró la Estatua de la Libertad en Estados Unidos, como un símbolo de libertad para todas las naciones. Pero esta nación, como tantas otras, viven hoy dominadas por el pecado. En el libro de Génesis está el relato de cuando los hombres se pusieron de acuerdo para construir una torre. ¿Se acuerdan? La Torre de Babel, con un deseo, una motivación en sus corazones de llegar al cielo. O sea, siempre hubo ese deseo de la humanidad de vivir en libertad, pero fuera de los diseños de Dios. En los años 60 y a nosotros nos llegó en los 70, apareció una movida de los hippies, los cuales pregonaban la libertad, bajo un concepto de vivir como ellos quieren y que nadie los mande. La mayoría de ellos terminaron cautivos de las drogas y del alcohol. Muchas canciones seculares hablan sobre la libertad. Hoy recordaba algunos clásicos, ¿no? Por ejemplo, uno que cantaba María Marta Serra Lima, vivir a mi manera. Estoy en paz, dice la letra de la canción, ¿no? Todo lo que viví lo hice a mi manera. Si lo habrán tarareado, ¿no? Si lo habremos tarareado. Hay otra canción de una chica, una mujer más joven, soy lo que soy, y me llamaba la atención hoy cuando leía la letra, ¿no?, porque dice, soy mi creación y mi destino. Qué increíble, ¿no?, el desconocer que somos creación de Dios y que Él ha fijado un destino de gloria para sus hijos. Pero el que no conoce a Dios puede cantar o puede decir cosas como esta. Soy lo que soy mi creación y mi destino. Y muchas canciones se convirtieron en clásicos. ¿Por qué? Porque son canciones que seducen al alma. Son canciones que responden a lo que un alma sin Dios busca en esta tierra. Una expresión de la libertad. Por eso se hacen famosas, ¿no? Muchos también tienen un concepto erróneo y no quieren convertirse al evangelio porque creen que van a perder su libertad. Muchas veces escuché esto, ¿no? ¿Por qué no entregas tu corazón al Señor? Y no, porque voy a tener que dejar muchas cosas. Pero hoy vengo
hermanos en Cristo, Iglesia del Señor, a traer memoria a tu alma lo que fue diseñado en tu espíritu en la eternidad. Que podamos entender un poquito más de esta libertad gloriosa que nos ha otorgado el Señor en la cruz. Recién cantábamos, permanezco en la libertad que tú me regalaste. Ahora, ¿cuánto conocemos de esa libertad? ¿Cuánto apreciamos esa libertad? Y para eso necesitamos conocerla, ¿no? Acompáñame por favor el libro de Juan, Palabras de Jesús, en el capítulo 8, verso 31 al 36. No, por favor, en Reina Valera. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en, ¿qué dice? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la consecuencia de ser un discípulo del Señor, en el verso 32 dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos, no entendiendo mucho lo que Jesús estaba hablando, le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que tú dices, seremos libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ellos entendieron de que Jesús estaba hablando de una libertad física. Dice, jamás hemos sido esclavos. Pero el Señor le estaba hablando de una libertad espiritual que tiene subyugada a la humanidad por el pecado. Verso 35. Dice, y el esclavo, tenga en cuenta lo que dice el Señor, el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, Jesús vino a pagar un alto precio por nuestra libertad, para que seamos hijos, no esclavos, sino hijos, herederos de las promesas, porque como dice ahí la palabra, el que hereda es el hijo, no el esclavo. Y hay una expresión que Jesús utiliza y dice verdaderamente libre. Es una expresión que nos enseña y nos dice que a veces puede haber una falsa expectativa sobre la libertad. Por eso Jesús dice, seréis verdaderamente libre. Y en estos tiempos que nos toca vivir a usted y a mí, ha habido una difamación de la palabra libertad y se confunde a veces con libertinaje. El ser humano interpreta la libertad como hacer lo que yo quiero, que nadie me mande y no estar sujeto a ninguna autoridad. Ahora, ¿de qué nos ha hecho libre el Señor? ¿De qué hemos sido libertados por el amor de Dios? Primero que nada, somos libres de toda condenación. Así lo dice Romanos capítulo 8, verso 1 y 2. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice el apóstol Pablo. Libres de la culpa, ya no hay condenación en nosotros, ya no hay una ley que nos acuse. Recuerden que la ley vino para mostrar de que ninguno de nosotros podíamos ser libres por nuestras propias fuerzas. Ninguno de nosotros podríamos ser libres por causa de la ley. Solamente Jesucristo pudo cumplir con la ley. La mayor condenación sobre el ser humano es la culpa, que produce un vacío que solo Cristo puede llenarla. Y usted ha sido, y yo he sido libertado en Cristo, y ese vacío ha sido llenado por Él. La vida de Cristo habita en nosotros,
para que podamos entender el sentido de la vida, para poder entender dónde estamos parados, para qué hemos sido creados y cuál es lo que Dios espera en nosotros. Pero el hombre natural, dice la Biblia, no tiene conciencia de las cosas espirituales. Su conciencia está adormecida. ¿Por qué? Porque participa de las obras de las tinieblas. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, ilumina nuestra condición. Un día fuimos iluminados, el Espíritu Santo trajo en nosotros convicción de pecado y con arrepentimiento nos pusimos bajo el gobierno de Cristo Jesús. Entonces hoy podemos discernir entre el bien y el mal. Hoy podemos discernir la libertad que se nos ha otorgado a través de la cruz. Entonces, lo primero de lo cual hemos sido librados es de una condenación eterna. También hemos sido libres del pecado. Acompáñenme al libro de Colosenses, por favor, capítulo 1, verso 13. Libres del pecado. Dice, hablando de Cristo, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. ¿Se acuerdan lo que significa redención? En quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Dice la Biblia que nuestros pecados fueron perdonados y tirados al fondo de la mar. Así dice el libro de Miqueas. Dice, el Señor volverá a tener misericordia de nosotros cada vez que confesamos un pecado con arrepentimiento. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestros pecados en el fondo de la mar. Pecado confesado, pecado perdonado. En el libro de Hebreos dice que, Hebreos 10, verso 10, dice que en la voluntad de Dios somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Verso 11, y ciertamente todo sacerdote en el antiguo pacto, día tras día ministraba, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca podían quitar los pecados. Antiguo pacto. Pero usted y yo vivimos en el nuevo pacto, corremos con ventaja. Cristo, con una sola ofrenda, fue suficiente para limpiarnos con su sangre de todo pecado. Hemos sido redimidos por su sangre, librados de todo pecado. Gracias a Dios vivimos en el nuevo pacto y no bajo la ley, porque nadie pudo cumplir esa ley. En Cristo somos libres de la mentira, de la murmuración, de la pornografía, libres de la codicia. Hace unos días escuché en el noticiero que un hombre mató a su madre por codicia, acá cerquita en Villa Cabrera. Un monstruo. ¿Pero por qué un monstruo? Porque no tiene a Dios. Entonces Él obró conforme a la naturaleza de las tinieblas. Y ahí es donde podemos entender de dónde hemos sido librados. Usted y yo no vamos a hacer una monstruosidad de esa, porque por la obra de Cristo hemos sido librados del pecado. El pecado se enseñorea de todo aquel que no tiene a Cristo como su Señor y lo lleva a la ruina sin que él se dé cuenta o sin que ella se dé cuenta. Por eso vemos tantas atrocidades en el mundo, un mundo dominado por el pecado. Ustedes saben que vivo ahí a 20 metros de la entrada de la cancha
Tuvimos que salir un poco más tarde porque los chicos ahí de la cancha habían hecho un coro en mi vereda, habían puesto la bandera ahí desde las rejas y desde las 3 de la tarde estaban cantando ahí los coritos, animando a su coso. Totalmente drogados, perdidos en el alcohol, cautivos en esa condición. Pero lo más triste fue, cuando ya estaba por sacar el auto para venir, venía un matrimonio de unos 40, 45 años, con un nene de 10 años. No sé si estaban borrachos o drogados, pero la mujer no podía encontrar la vereda. Daba mucha lástima, cautivos por el pecado. Y cuando vos ves esas cosas, ahí entendés la gracia de Dios que te alcanzó. Porque ¿dónde podríamos estar nosotros? Quizás yo sería uno de esos. Quizás usted sería una de esas mujeres que está ahí. Pero su gracia nos alcanzó y nos libertó del pecado, aleluya. Por eso dice la palabra, nos enseñorea de nosotros, pero no es por nuestro mérito, es por la obra de Cristo. Esa obra que Él vino a sacarnos de las garras de las tinieblas. Entonces nos ha librado de una condenación eterna, nos ha librado del pecado y también nos ha liberado de una muerte eterna. Romanos 6, verso 23, un versículo muy utilizado cuando evangelizamos, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Juan 5:24, de cierto digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué tiene? Vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estábamos muertos, dice, nuestro delito y pecado. La condena que pesaba sobre nosotros era muerte eterna. Pero Jesucristo ha venido a librarnos de la muerte eterna. Por eso cuando a veces perdemos un ser querido o un hermano en Cristo y vamos a acompañarlo en el velorio o en la sepultura, no hay desesperación en nosotros, dice la palabra, porque sabemos que tenemos vida eterna. Mi versículo favorito en esas ocasiones que tengo que compartir una palabra es cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, porque hemos sido librados de una muerte eterna y se nos ha dado vida eterna. Pero en la familiaridad de los días parecía que nos olvidamos de estas cosas tan importantes. La libertad que nos ha otorgado de muerte a vida. Decile a tu hermano que está al lado, tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Hemos sido librados de una muerte eterna. Amén. Tenemos vida eterna por las obras de Jesucristo en la cruz. También hemos sido librados del temor. El Salmo 34, en el verso 4, el salmista decía, busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores. El conocer, el entender, el experimentar el amor de Dios nos libra de todo temor. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. 365 veces está escrito en la palabra, no temas. Pero acá hay una condición, dice, el que es perfeccionado en el amor de Dios. ¿Cómo somos? La pregunta del millón. Perfeccionados en ese amor. Cuando vivimos en ese amor según los parámetros de Dios. Y me lo digo a mí mismo en esta noche. Primera de Corintios 13. Vivir en la paciencia, en la bondad,
en ese amor que no hace nada indebido, que no es mezquino, en ese amor que todo lo sufre, que todo lo cree, en el amor que se goza en la verdad, que todo lo espera, que todo lo soporta. Cuando vivimos en ese amor, somos perfeccionados. Vamos conociendo el plan de Dios para nosotros y se aleja todo temor. Porque la respuesta de la tiniebla para mantenerte cautivo es atemorizarte cada día. Pero no es casualidad que 365 veces está inscrito en la Biblia: no temas. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin, dice el Señor. Entonces hemos sido libres de toda condenación, libre del pecado, libre de muerte eterna, libre de todos temores. Pero también nos ha dado libertad para podernos acercar a Dios cada día. El autor de Hebreos dice en el capítulo 10, verso 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió tras el velo, esto es, de su carne. Hermanos, usted y yo en el nuevo pacto estamos a una distancia tan solo de una oración sincera y con un corazón humillado de Dios. La vida de Cristo en nosotros nos ha abierto un camino nuevo, dice la palabra, directo hacia Dios. Hebreos 4:16 dice: acérquense pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia oportuna hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo nos ha acercado al Padre, ha quitado toda barrera, derribó todo velo, marcó un camino nuevo y nos dio acceso al Padre. Claro que para poder disfrutar de esta libertad en Cristo necesitamos madurar. La inmadurez espiritual es el peor enemigo de la libertad. Porque el inmaduro está cegado y está sordo por el pecado. Vos podés estar años dentro de la congregación, vos podés escuchar miles de mensajes, pero si no hay un deseo tuyo de crecer en Dios, de conocerlo a través de la palabra, dijo el Señor a los que le seguían, les dijo: conocen la verdad y esa verdad los trae la libertad. Pero para conocerla tiene que haber una búsqueda intensa desde nuestro interior hacia Él, de conocerlo y experimentar esa libertad. Las comodidades que este mundo ofrece pueden llevarte a estar estancado espiritualmente. Y esto también nos lleva a la inmadurez. Pero la búsqueda constante de la voluntad de Dios para nuestras vidas nos lleva a la madurez y a la libertad. Te lo voy a repetir. Quizás las cosas que nos ofrece este mundo, a veces nos dicen: oh, todos los sábados a la iglesia, todos los miércoles, ese Matías me tiene harto con los corintios. Claro, hace un frío bárbaro estos días, está lindo para quedarse en casa calentito, ¿no? A veces esa comodidad te lleva a estancarte espiritualmente y a quedarte posicionado en la inmadurez. Pero la búsqueda constante de la voluntad de Dios para nuestras vidas nos lleva a la madurez, porque solo el maduro espiritual entiende la libertad que se le ha otorgado. En estos días hablaba con un joven de aquí de la iglesia y hablábamos del versículo ese que dice el salmista: como el ciervo que brama por las aguas, así clama mi alma por ti, ¿no? Y hablando de ese deseo que tiene que haber en nosotros por conocer a Dios, el deseo por estar en esos tiempos en su presencia, como ese siervo dice que clama por las aguas, un bramido de desesperación por estar con el Señor, por entender las cosas del Señor. Y esto luego nos conduce
a entender el evangelio en el cual hemos sido llamados. No hay prueba y frustración de vivir, de decir que tengo 40 años en el evangelio y no entender el evangelio al cual hemos sido llamados. Porque al entender el evangelio, entendemos la libertad que también se nos ha dado. Nuestra tarea es permanecer en esa libertad, como cantamos hace un rato. Gálatas 5, verso 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. A libertad hemos sido llamados, pero no tenemos que utilizar esa ocasión para pecar. Algunos creen que la gracia es un permiso para pecar. Una vez, apenas empezamos en el pastorado, recuerdo que tuvimos que confrontar a un hombre con su pecado muy duro. Y la respuesta de él era: pero yo sé que Dios me va a perdonar. Como los choros, ¿viste? Que saben más de leyes que los abogados. La gracia no es otorgada, no es una licencia para pecar. Hemos sido llamados a libertad, pero no es una ocasión para pecar, sino que es una ocasión para servir por amor los unos a los otros. Gálatas 5:16, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. El Espíritu siempre nos va a llevar a la libertad, pero los deseos de la carne siempre van a querer esclavizarnos. Permanecer en esa libertad y no volver atrás a los yugos de esclavitud. Muchos creyentes confunden la libertad con bienestar personal, con anarquía, con autonomía o con individualismo. Hemos sido hechos libres para vivir en libertad, para alcanzarla por medio de la madurez, libres de todo peso, libres del viejo hombre, como dice la palabra, y libres de todo pecado. Entonces vamos a volver a hacer memoria, libres de toda condenación, libres del pecado, libres de una muerte eterna y libres de todo temor. Nuestra tarea en estos días es permanecer en esa libertad que nos ha sido otorgada. ¿Y cómo permanecemos en esa libertad? Buscando cada día agradar a Dios con nuestras vidas. Yo lo invito a ponerse de pie. Yo quiero hacer una administración sobre esta palabra. Invito a los chicos que pasen. Confío que más que palabras necesitamos ser ministrados por el Espíritu Santo para tener un entendimiento de esta libertad. Si yo preguntara a cualquiera de los que están en este auditorio si se entiende que sos libre en Cristo, todos me dirían que sí. Y yo diría que sí. Pero la administración del Espíritu Santo en nuestro interior son los que traen la convicción necesaria para ser despiertos a todo lo que el Evangelio representa en nuestras vidas. No sé si me escucharon los músicos. No. Se me escaparon los músicos. Bien. Presten atención. No importa si querés, podemos ministrar de la compu si se demora. ¿Ah? ¿Saben cuál es la canción? ¿Allá la tienen o no? Bueno. Le dije que festejaban el Día del Niño, se fueron para allá. Hermanos, los libres son aquellos que han entendido el Evangelio, te lo vuelvo a repetir. Si no entiendes la totalidad del Evangelio, siempre va a haber mentes cautivas, siempre va a haber dudas, siempre va a haber preguntas sin respuestas. Pero los libres son aquellos que han entendido la totalidad del Evangelio
y que hacen del Evangelio su vida, una causa de su vida, que están dispuestos a tomar la cruz y ser atravesados por la cruz cada día. Esta semana también hablaba con un matrimonio joven y hablamos de esto, ¿no? Que cada vez que vas conociendo más al Señor y entendiendo la causa del Evangelio, sí o sí te lleva a despojarte de todo lo que hay en ti. No podemos luchar contra esa naturaleza. Y ellos me decían, si algún día Dios me pide mi hijo para el ministerio, si alguna vez nos pide dejar la familia para ir a servir a otro lado, no es un llamado a una cautividad, es un llamado a la libertad de lo que el Evangelio expresa. Por eso dije hace un rato que si no entendiste el Evangelio, siempre vas a estar ahí, con miedos, con temores. El apóstol Pablo dijo, todo lo tengo por basura por amor a Cristo, porque nada ataba a Pablo en esta tierra, nada condicionaba su libertad para con Dios. Por eso Pablo podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Él en mí. Por eso Pablo podía decir, para mí el morir es Cristo y el vivir es Cristo, porque nada lo ataba a esta tierra, ninguna condición lo hacía retroceder de esa libertad. Quisiera que cierres tus ojos en esta noche y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te tiene esclavizado en este tiempo que no te permite vivir en plenitud en esta libertad? ¿Cuáles cosas son a las que todavía no has renunciado para que permitir que el gobierno de Cristo sea una totalidad y una plenitud en tu vida? Habrá vínculos en la carne, deseos todavía que no los has rendido a Dios, vínculos terrenales que no atan a lo temporal, estorbos internos, luchas internas sin resolver, complejos. Le comentaba a los líderes el domingo pasado de un pastor con muchos complejos de inferioridad, pero que él soñaba y tenía sueños y visiones en Dios, que él predicaba a las naciones. 5 años estuvo ahí con esos sueños sin poder ser libre para ir a servir a las naciones, hasta que en una oración, en un tiempo con Dios, Dios le dijo, tú necesitas ser libre de ti mismo primero, libre de todas esas condiciones que te están atando y que te creen que no sos capaz. Y a partir de ahí se abrieron las puertas y hoy no le alcanza el pasaporte por todos los lugares y las naciones donde el Señor lo ha enviado. A veces necesitamos ser libres de nosotros mismos, de nuestras mentes cautivas, en una comodidad en que... Por eso mi consejo es rendirnos al Señor sin reservas, rendirnos de una vez por todas para Él, para poder vivir en toda la expresión de esa libertad. La libertad no se trata de hacer lo que se nos dé la gana cada día, sino que la mayor expresión de la libertad es hacer la voluntad de Dios por la cual Él nos ha sacado de las tinieblas a la luz. El apóstol Pedro dice que somos piedras vivas que conformamos la casa de Dios. Dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús. Hermanos, los libres edifican la casa, los libres cuidan el cuerpo de Cristo y se dan a sí mismos por la causa, sin sentires personales, sin egoísmos. Los cautivos no edifican la casa, los libres sí. Los cautivos no reciben herencia, los hijos sí, porque son libres. Pablo pudo edificar la casa, el cuerpo de Cristo, porque nada lo ataba a este mundo. Y es fundamental entender esto, para que cuando sucedan las cosas de la vida, podamos ser aprobados en lo que se nos ha enseñado y lo que hemos aprendido.
tener y conocer toda la expresión de la libertad recibida en Dios. Es para que cuando venga el viento, para que cuando venga la lluvia y nos golpee, salgamos aprobados. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. De una vez por todas tenemos que dejar de vivir en la teoría y vivir en el poder del Evangelio. Recién cantamos una canción y le pedí a los chicos que la cantemos de nuevo. La canción comienza diciendo: mi vida tuya es, permanezco en ti y en la libertad que tú me regalaste. ¿Qué le parece si la cantamos de nuevo? Y luego podemos orar al Señor para que nada estorbe la manifestación de esa libertad en nuestras vidas. Adoremos al Señor. Mi vida tuya es. Sí.